El mensaje de hoy se titula La bondad de Dios y el texto bíblico es Tito capítulo 3 versos 4 al 7. Aquí en este pasaje vamos a encontrar, amados televidentes, un gran resumen de nuestra salvación. Un gran resumen de nuestra salvación. En el texto anterior nos dijo el apóstol Pablo cómo era una vida sin Dios. Una vida de insensatez, de rebeldía, de extravío, de esclavitud, de aborrecidos y de aborrecibles. Pero ocurrió algo grande. Dice aquí Pablo que a pesar de haber sido personas así, y Pablo está hablando a Timoteo acerca de las personas de la isla de Creta, de la isla griega de Creta, en donde Pablo estableció a Tito como pastor en aquella iglesia, dentro de una cultura terrible, una cultura mala, esa isla que tenía 100 ciudades y que Tito tenía que corregir, le dijo a Pablo a Tito lo que estaba deficiente. Y Pablo dice que la gente era de ciertas conductas tan terribles, pero al fin conductas que son parecidas a las que se ven el día de hoy. Y Pablo le dice que algo grande aconteció en aquellas culturas. Dice Pablo que también nosotros éramos así, dice Pablo. No tenemos que jactarnos, porque la vida que antes nosotros tuvimos, en la vida que nosotros vivimos, fue una vida así, una vida terrible de personas rebeldes en contra de Dios, personas que se fueron en contra de Dios y que por tal razón venimos a cosechar consecuencias lamentables. Pero, dice Pablo, algo ocurrió. Ocurrió algo en ellos y ocurrió algo en nosotros. Dice Pablo, la bondad de Dios se manifestó en Cristo. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí en este mensaje es que la bondad de Dios nos salva. Verso 4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué cosa más grande! Aquí dice que la bondad de Dios nos salva. Primero aquí nos está mostrando la bondad de Dios de nuestro Salvador, para decir que la salvación de Dios es por bondad, pero la salvación viene de Dios, es de arriba hacia abajo. Dice aquí que la bondad de Dios y su amor se manifestaron. No fue algo que nosotros fuimos a conquistar, no fue algo que nosotros fuimos allá donde está Dios y lo logramos convencer. No, dice que el autor de nuestra salvación es Dios. La salvación viene de arriba para abajo. Dios no es como muchos lo imaginan. Un Dios malo, un Dios policía, un Dios castigador, un Dios que anda buscando la manera de ver cómo nosotros fallamos para luego destruirnos. Dios no es así. No, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es amor. Tampoco quiere decir con esto que Dios sea un gran consentidor del pecado, un gran perdonador de la vida mundana, un aceptador de todo el mundo, y que, como a veces se piensa, que Dios nos da una salvación universal, que al final de cuentas todos vamos a ser salvos, todos vamos a entrar en su gloria. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que ciertamente aquellas personas que rechazan a Dios se van a perder. Aquellas personas que viven una vida de insensatez, de rebeldía, de extravío, y que ese es su modus vivendi y que no les importan las cosas de Dios y de todas maneras se van a salvar. Eso no es lo que está diciendo. Sin embargo, a pesar de que las conductas de las personas sean así, dice Pablo que Dios no está lejos de aquella persona que se quiere arrepentir. Dios es nuestro Salvador. Dios se preocupa por nosotros, quiere salvarnos del pecado, quiere salvarnos del mal, del sufrimiento, de la muerte, de la condenación eterna. Él quiere que vivamos para siempre. No pudo hacer una cosa tan grande para nosotros, más grande que esa, que salvarnos, porque vino Él a satisfacer nuestra necesidad.
Pero todo eso lo hace Él porque es bondadoso hacia el hombre necesitado, hacia el hombre pecador. Entonces no es que está Él confraternizando con nuestra mala manera de vivir. No es que está diciendo, no importa cómo seas, de todas maneras, como yo soy bueno, yo te voy a salvar. No, no, no. Lo que está diciendo es que Él es tan amoroso, es tan perdonador, que cuando hay de por medio un arrepentimiento genuino, algo que afecte nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para dejar aquel mundo perdido y venir a Él, el Señor es bueno. Pero esa salvación no es que nosotros la conquistamos, que quede claro, sino que es una salvación que Él nos ha ofrecido por puro amor. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, entonces es cuando nosotros podemos obtener nuestra salvación. Así que Dios tiene un amor arraigado por el hombre, tiene una compasión tremenda, y por esa razón es que Él hizo ese gran acto de amor en Jesucristo para abrirnos un camino, para permitirnos el camino para llegar a Dios. Y luego dice aquí que esa salvación no es por buenas obras que nosotros hayamos hecho. No hay nadie que pueda ganar la justicia de Dios mediante buenas obras. Nadie es suficientemente bueno, nadie es suficientemente justo para lograr la aceptación delante de Dios, para ganar aprobación delante de Dios. Dios no acepta nada que sea imperfecto. Dios no nos salva por nuestros propios esfuerzos. Alguien fuera del mundo tiene que venir aquí para poder hacer esa obra de salvación en nosotros. Y ese alguien es Dios a través de Cristo Jesús. Esa fuerza que nos cambia, esa fuerza que nos transforma, viene de lo alto, viene de Dios, viene por la pura misericordia de nuestro Padre Celestial. La salvación viene porque Dios es misericordioso, por compasión, por bondad, por el deseo de Dios de socorrernos. Por eso aquí dice que Dios es el gran Salvador. Número 2, la bondad de Dios nos regenera. Dice aquí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabe usted? La salvación es una regeneración. Efectúa en nosotros un renacer. Es decir, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, ocurre como un nuevo nacimiento, como una criatura que nace y que empieza a tener una nueva vida. Dice Pablo, en Jesucristo hay un acto de regeneración, pero también hay un acto de renovación. La Biblia dice que Dios nos lava con su sangre nuestras inmundicias, nos hace nacer de nuevo. Hay una renovación, pero hay también un lavamiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un significado grande como dice que Él lava nuestras inmundicias. Bendito sea Dios. No importa hasta dónde habíamos caído, amados televidentes. No importa hasta dónde nos habíamos ensuciado en la charca del pecado, en la charca de la inmundicia, porque el enemigo nos llevó a lo más sucio, a lo más asqueroso que pudo haber. Pero una milésima de la sangre de Cristo es capaz, suficiente, como dice un canto, suficiente es su gracia para mí. La sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. En tercer lugar, la bondad de Dios dice aquí que se derrama mediante Jesucristo. Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué palabra, Dios mío! Dice aquí que la bondad de Dios se ha derramado por medio de un canal y solo de uno. Ese es Jesucristo. Dice aquí, se derramó su amor, se derramó abundantemente, dice, su bondad. No por poquitos, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Qué maravilloso eso, qué maravilloso. Cómo Dios derrama su Espíritu Santo, ese que nos regenera, que nos limpia, que nos renueva. Se derramó por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar y enseñar y estar conscientes de que no hay otro medio, señoras y señores, no hay otro camino
para poder llegar al Padre, más que el camino que Él mismo abrió de arriba hacia abajo, para que nosotros por ese camino llegáramos a Dios. Sí, hay muchas religiones, y muy buenas, por cierto, que nos dan mucha ética, mucha moral, pero para llegar a Dios, para ser salvos, solamente hay un camino, solamente hay un canal, solamente hay un sendero. Y esto no es una arrogancia de parte nuestra, sino que es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no fuera por mí, por el sacrificio de Cristo. Dice que por medio de Jesucristo Él nos justifica. Cuando hay rendición a Jesucristo, cuando hay de veras una entrega total, Él toma nuestros récords sucios. Esto es un término legal, la justificación. Un término legal, como cuando uno comete un delito y eso queda ahí escrito, ¿verdad? Plasmado en nuestro récord criminal, en las cortes, en los juzgados. Pero cuando nos entregamos a Cristo, el Señor toma ese récord y lo limpia. Y ahora nosotros aparecemos como que nunca hemos pecado, como que nunca hemos cometido ningún error. El Señor nos pasa la inocencia de Él, nos la pasa a nosotros. Eso ocurrió cuando nosotros nos entregamos a Cristo. El Señor dice que el hombre perfecto, que es Cristo, Él nos transfiere a nosotros su justicia, su bondad, su inocencia. ¿Por qué razón? Porque Él ya vino aquí a pagar ese precio cuando murió por nosotros como nuestro sustituto, como nuestro representante delante de Dios allá en la cruz del Calvario, cuando hubo un verdadero arrepentimiento. Pero no solo eso, dice que todavía nos da más el Señor en su bondad. A través de Cristo el Señor nos hace herederos de la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Una promesa asombrosa de veras, que vamos a heredar lo que Jesucristo tiene. Vamos a ser adoptados sus hijos, tendremos una naturaleza sin mancha para que seamos irreprensibles delante de Dios. Y Él nos dará vida eterna, una herencia perdurable, una herencia que no se acaba, un cuerpo glorificado, un reposo eterno, una paz eterna, una ciudadanía en el reino de los cielos. Y termina el apóstol diciendo que en su bondad, Cristo Jesús nos da esperanza eterna. Qué cosa, ¿verdad? Que después de todo, perdón, justificación, lavamiento, regeneración y todas esas cosas, el Señor aún nos da cosas mayores. Tenemos una esperanza, dice aquí, de vida eterna. Es una esperanza que no es una duda, que no es algo que posiblemente suceda, sino una esperanza que nos habla de esperar. Así como cuando uno va a esperar el bus, ¿verdad? Que uno está seguro que el bus va a venir y uno se coloca ahí junto a la calle, en la estación de parada del bus, o cuando uno esperaba el tren, ahí en la estación uno sabía que a tales horas el tren iba a venir. Nosotros estamos con esa esperanza, dice, eterna, que para los cristianos, los que nos hemos entregado a Cristo, en la bondad de Dios, lo mejor está aún por venir. ¿Sabes? La vida aquí es maravillosa. En la tierra hay tantas cosas, aunque estemos enfermos. A veces no nos queremos ir. Pero ¿sabe una cosa? Si las cosas maravillosas, más maravillosas que hayamos disfrutado en este mundo, son tan maravillosas, pues la vida que está por venir es más grandiosa, dice Pablo. Cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha pasado por la mente de nadie. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hoy conocemos la maravilla del perdón, la emoción de la vida presente, pero la esperanza de una vida que viene para nosotros, mansiones gloriosas, dijo el Señor que Él fue a preparar. Esa vida más grandiosa está por venir, una posición de gloria. Los mejores días del cristiano, señoras y señores, están por delante. Los mejores días nos esperan. Por eso podemos cantar qué grande es el amor de Dios, qué grande es la bondad de Dios. Nos salvó por su bondad, no por obras nuestras. Nos regenera, opera un cambio glorioso en nosotros y nos renueva día con día. Nos justifica limpiando nuestro récord malo. Nos da herencia juntamente con Cristo. Nos da vida eterna juntamente con Cristo. Todo eso lo hace cuando nos rendimos a Él, pero no por nuestras obras, sino por su bondad de la cual hemos hablado hoy. Pero toda verdad, dicen, es paralela. Si es maravillosa la bondad de Dios, qué terrible es no gozar de su bondad. Porque el hombre va a permanecer perdido, sin esperanza. Va a permanecer en una situación que es imposible para él cambiar su manera de vivir. Y el hombre que no goza de la bondad de Dios va a continuar de mal en peor, sin posibilidades de ser renovado día con día
y que cada día va más arruinado, más hundido. No va a poder nunca estar en paz con Dios. Y en vez de que Dios lo ame, Dios va a aparecer como su enemigo. Porque no tiene parte con Cristo, porque le ha dado su vida al mismo diablo, al mismo enemigo, a la vida perdida. Y no espera vida eterna, señoras y señores, sino lo que le espera al hombre que no goza de la bondad de Dios en Cristo. Lo que le espera es una condenación eterna. Todo lo que pierde el hombre por no humillarse, por no rendirse humildemente delante de Dios. Pero la gran noticia es que hoy puede cambiar. ¿Cómo? Entregándose a Cristo. Los que ya somos cristianos, vivamos agradecidos con Él, y los que no lo son, hoy es tiempo de rendirse a Él. Lo puede hacer por medio de una oración. Decirle: Padre, gracias por tu bondad, gracias por Cristo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu invitación. Yo me rindo a ti, Señor, con todo mi corazón. Quiero que me recibas como tu hijo. Me arrepiento de haber andado una vida pecaminosa. Señor, gracias, gracias. También los que ya somos salvados, te damos gracias porque tú nos has perdonado, porque nos tienes aquí y nos estás asistiendo con tu bondad, con tu amor maravilloso. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.